Hola, entonces, feliz 25, un año lleno de dudas, aunque con una certeza, la del fraude que quieren hacer los masistas. Siglo XXI habla esta primera semana del 25 de nuestros terroristas, porque ocurre que Donald Trump ha decidido que todas las mafias del narcotráfico van a ser tratadas como terroristas por su gobierno de Estados Unidos. Bolivia dice ya no va a ser más colonia, dice Arce, pero en realidad ya es colonia de Rusia y de China. Siglo XXI es una demostración de cómo es que Bolivia ya es una colonia de Rusia y de China. Nos hemos olvidado de la plata del Goni y del MNR. ¿Cómo es eso? Mete a hablar de política y ya nadie menciona un partido que fue muy importante en la historia de Bolivia y no menciona y no alude a la plata que tiene el jefe de ese partido, que es don Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue derrocado hace 21 años. Un análisis muy bueno del siglo XXI esta semana. Adiós al modelo. El modelo ya anda, en realidad tiene que archivarse, aunque Arce diga que hay que actualizarlo, que hay que ajustarlo, que no sé qué, pero ya todos están dispuestos a archivar para siempre el modelo del MAS junto con el MAS. Hay que echarle tierrita no solamente al MAS, sino al modelo del MAS. Y por último, un informe acerca del oro del Banco Central de Bolivia, que hacen un lío los funcionarios del gobierno, se hacen todo un problema, pero en realidad no resuelven el asunto y estamos en la posibilidad de no tener dinero para importar gasolina y diésel para el consumo interno. Eso es lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana. Ya sabes, te tienes que suscribir, tienes que ponerle like para que nos ayude con YouTube y todo eso, pero sobre todo nos mandas un mensaje diciendo si te gusta este programa, este espacio, este canal, ¿no? O si has visto en otros canales o en otros espacios las noticias que nosotros te damos, entonces no lo hagas. Pero si no las has visto, si crees que este es un periodismo que vale la pena, apóyanos y mándanos un mensaje por WhatsApp diciéndonos ya caerán y te vamos a decir cómo nos puedes apoyar. Bueno, entonces, nuestros terroristas. ¿Qué hacemos con nuestros terroristas? Donald Trump ha decretado que a partir de ahora, de cuando él sea presidente, todas las organizaciones de narcotraficantes van a ser tratadas como terroristas por su gobierno, por sus comandos en todo el mundo. Y en Bolivia, dice el siglo XXI, tenemos de esos terroristas para tirar para arriba, montoneras de terroristas. Dice el siglo XXI que quedará en evidencia que Bolivia, por ejemplo, tiene en el medio de su territorio un control exclusivo de unos terroristas, es decir, de los que Trump llama terroristas. De esos tenemos un hueco en medio del territorio boliviano y además menciona todos los otros lugares donde están los narcoterroristas que Trump quiere perseguir, mafias en todo el país, como además en Bolivia no hay ejército, no existen las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay colombianos, brasileños, etcétera, dice el siglo XXI, por donde los busques. Hay terroristas en el Chaco, hay un hub de los narcos, dice, y sin mencionar el Alto de La Paz, que es un lugar donde se produce la droga con la coca de Yungas, ¿no? Pero que está protegida porque la gente prefiere hablar de la coca del Chapare. Habla de Rosario, es en realidad una ciudad argentina que es una colonia de las mafias y del terrorismo de las drogas bolivianas. Y finalmente menciona el hecho de que hay un puente que es Bolivia, Venezuela, Cuba, y que cuando se caiga Maduro, que probablemente sea prontito en estos días, ¿no?
esto se acabará. Esa sería la cosa. Dice siglo XXI acerca de la colonia de Rusia y China. Bolivia es una colonia de Rusia y China. Lo ha denunciado el propio cocalero Morales. El gobierno de Arce Catacora le ha dado a la empresa rusa Uranium Group, le ha dado un tratamiento especial, exclusivo, privilegiado. Esa empresa durante 20 años no va a pagar impuestos, pero a cambio va a recibir como $1.000 millones del gobierno del Estado boliviano durante 20 años. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de contar con los costos recuperables. Esta es una denuncia que le ha hecho un señor de nombre Sergio Medinaceli y que alude al hecho de que hay unos contratos firmados por Arce Catacora con los rusos, contratos que tienen cláusula de confidencialidad, y no solo de confidencialidad, sino que no se conocen y no se van a conocer sus textos, porque lo ha decidido así el gobierno de Arce Catacora. Entonces, por ejemplo, vamos a pagarle $1.000 millones a los rusos porque dice que van a invertir ese monto. Y si no lo invierten, igual les tenemos que pagar. Igual les tenemos que pagar. Es una barbaridad lo que está ocurriendo ahora. Somos una colonia de Rusia y de China, porque de los chinos ni que hablar. Ellos han inundado, han copado todos los ríos de Bolivia para la explotación de oro y el gobierno no les dice absolutamente nada. Más bien castiga, el gobierno boliviano está castigando a los guardabosques que denuncian la minería ilegal. Los ha despedido. ¿Eso es gobernar un país? ¿O es nada más ser un agente, un sicario, un cipayo de potencias extranjeras? Siglo XXI dice, che, ¿y por qué nos hemos olvidado del MNR? Un partido tan importante en la historia de Bolivia desde hace casi tres cuartas partes de siglo, ¿no? El MNR existe y la plata del GONI existe también, dice siglo XXI, ¿no? Entonces, pero ha sido excluido el MNR. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el MNR? ¿Por qué lo excluyen? ¿Por qué todos estos precandidatos, aspirantes a candidatos, hablan de todo menos del principal partido político de Bolivia, el MNR? Y, claro, sin mencionar el hecho de que ahí está la platita del GONI. El GONI que seguramente ha de querer apoyar al político boliviano que pueda desplazar al MAS, ese partido que le organizó un golpe de Estado el 2003 a Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, dice, van a tener que hablar con Carlos Sánchez Berzaín, que fue el ministro de gobierno del GONI y que es un hombre con mucha capacidad, que se ha abierto puertas en Estados Unidos, en el Inter-American Institute for Democracy. Es una pieza importante. El problema es que para hablar con él van a tener que tener cuidado los partidos políticos y los candidatos, porque a él no le gusta ninguno de los precandidatos. Dice que no quiere hablar ni de Tuto, ni de el alcalde de Cochabamba, ni del... Al único que más o menos perdonaría sería a Camacho, al gobernador de Santa Cruz, que está preso. Pero eso habrá que ver. Y claro, ¿quién le va a echar la tierrita al MAS en agosto próximo? ¿Qué candidato va a ser? De repente, dice siglo XXI, como están las cosas, el MNR va a jugar un papel muy importante. Van a tener que hablar con GONI, aunque no con GONI, sino con su representante o con una persona importantísima al lado de él que se llama Carlos Sánchez Berzaín. Acaban de descubrir los políticos bolivianos, algunos, muy pocos,
que hay un partido político muy importante en Bolivia del cual se habían olvidado toditos, creyendo que todo es más y más y más y más, pero en realidad parece que el país todavía existe. Eso dice siglo XXI. A ver, el adiós al modelo. El presidente Arce dice que el modelo económico se va a mantener y va a ser adaptado. Y su ministro dice que va a ser ajustado, pero que no se lo va a archivar. Harían bien en archivarlo porque ese modelo ha sido el causante del desastre económico actual, dice siglo XXI, ¿no? Ahora, dice, comienza a repetir en este nuevo año, Arce Catacora, los mismos errores que cometió, primero como ministro de Economía desde el 2006, después como presidente. Dice que va a seguir aplicando el modelo, ese modelo que causó el desastre del país. Dice el siglo XXI, equivale a que Mikhail Gorbachev en 1989, cuando la economía comunista había colapsado en la Unión Soviética, hubiera decidido mantener el desastroso modelo probado desde 1917 en ese país. Un modelo que causó desastres, 150 millones de rusos muertos. Un país que cuando hizo la revolución de octubre del 17 tenía 200 millones de habitantes, ahora tiene 100. Y cada año desaparecen o mueren, disminuye la población rusa en 1 millón, dice Antonio Escotado. Entonces, ¿qué van a hacer con el modelo? Todos los demás bolivianos, Arce dice que lo va a ajustar, el otro que lo va a adaptar, que no sé qué, pero todos los demás bolivianos, dice siglo XXI, quieren archivar para siempre el modelo económico, echarle tierrita junto con el MAS, con ese partido político que lo aplicó. Entonces, ¿qué va a pasar? De todos modos, Arce sigue aplicando medidas. Por ejemplo, ASFI ha ordenado a los bancos privados que capitalicen 75% de sus utilidades del año pasado, lo que significa un problema para atraer inversionistas extranjeros. Inversionistas extranjeros que desde hace 10 años no llegan a Bolivia. En cambio, Perú, Paraguay, ahora Argentina sobre todo, están recibiendo la inversión extranjera. Pero a Bolivia nadie quiere llegar, dice siglo XXI. Entonces, pero sigue con la cantaleta Arce de que es necesario crear empresas estatales para sustituir importaciones, crear nuevos empleos para los masistas, seguir inflando el gasto público y haciendo crecer aún más el déficit fiscal. Es un modelo que hay que desterrar porque está haciendo que los bolivianos se vayan del país, dice siglo XXI. Por último dice, a ver, todo lo que brilla, las reservas de oro del Banco Central son el último recurso del gobierno de Arce y están cayendo más rápidamente de lo que él quiere admitirlo. La posibilidad de un crédito que cubra los gastos en subsidios y burocracia es cada vez más lejana. El oro de las reservas queda como la última opción. Entonces se ha hecho todo un lío. El Parlamento sigue negociando con Arce para aprobar créditos de tasas muy altas. El costo político de negociar con los parlamentarios evistas se hace cada vez más alto. Por otro lado, el presupuesto general de la Nación contempla la emisión de bonos en los mercados internacionales, donde las tasas promedio publicadas abiertamente para bonos bolivianos ya habían llegado a 22% el 24. En fin, dice, se ha quedado sin dólares el Banco Central, sin oro. Los ductos van a ser alquilados a Argentina y Brasil. A cambio de eso va a recibir a Arce 1.200 millones de dólares que el próximo gobierno va a tener que pagar en 15 años a una tasa de interés de 18%. Entonces, el último recurso es el oro. ¿Y qué van a hacer
si resulta que inclusive las exportaciones de oro están cayendo. ¿Qué están haciendo los chinos con el oro boliviano? Nadie les pregunta, a nadie le interesa. Y el Banco Central le metió nomás, dice. Ha estado contabilizando oro no certificado. Probablemente ha llegado a tener reservas por debajo de las 22 toneladas que estipula la ley 1503, promulgada precisamente el 15 de mayo del 23. Hay algunas pildoritas del siglo XXI en el versionero político y dice lo siguiente, a ver, unas pildoritas, te recomiendo leerlas cuando te suscribas. Putin ordenó que Arce asista a la juramentación de Maduro en Caracas y lo hará. Pero los militares venezolanos están desertando. No retornan de los feriados. Maduro es protegido por oficiales de la contrainteligencia. Lindo nombre, ¿no? Contra la inteligencia. Realmente no podían haber creado una fuerza tan apropiada, con un nombre tan apropiado. El MNR y la plata de Goni son esenciales para la salida del MAS del poder. Sánchez Berzaín, pieza clave para cualquier negociación con el MNR. Eso es lo que dice el siglo XXI, entre otras cosas. No puedo mencionar todas las cifras que incluye el siglo XXI en su edición de esta semana, porque son muchas. Las tienes que leer suscribiéndote, ya sabes. Te suscribes, pero además ya te he invitado a que compares. ¿Dónde vas a enterarte de este asunto de los terroristas que tenemos en Bolivia, de los territorios que ya hemos perdido, ¿no? De cómo es que Goni y el MNR ahora van a ser tomados en cuenta? ¿Dónde te vas a enterar? Por favor. Entonces, si no te vas a enterar en otros medios, tienes que suscribirte, recomendar que se suscriban tus amigos y parientes, pero sobre todo nos mandas por WhatsApp un mensaje diciendo ya caerán y nosotros te vamos a decir cómo nos puedes apoyar si es que quieres apoyarnos. Eso es todo, muchas gracias. Feliz 25 a todos ustedes. Chao, chao.